La dictadura militar en Chile, por Mauricio Febres. Este proyecto mayormente se trata del golpe de Estado que ocurrió en Chile el 11 de septiembre de 1973. Pero para llegar al golpe de Estado hay que investigar lo que sucedió los años anteriores para ver por qué resultó el golpe de Estado. El golpe de Estado ocurrió durante la presidencia del presidente Salvador Allende. Él nació el 26 de junio de 1908 y fue presidente desde el 4 de noviembre de 1970 hasta su muerte el 11 de septiembre de 1973. Presidente Allende era socialista. Esta fue una de las mayores razones por cual el resto de su gobierno decidió apoyar a los militares y forzarlo a renunciar a su presidencia. Incluso era amigo del comunista Fidel Castro, cual cuando visitó a Chile en 1971 le regaló una metralleta, de la cual vamos a hablar más tarde. El presidente apoyaba el movimiento socialista, cuales mismos miembros perdieron confianza en él en 1971, durante el segundo año de su presidencia. La economía chilena estaba sufriendo terriblemente y el país estaba en duda que el gobierno podía salvar el país. Un golpe de Estado fue planeado por los generales de la militar de Chile, las cabezas de la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval, el Ejército y la Policía Nacional. Todos conspiraron para tomar control del gobierno y arreglar el país. El gobierno de Estados Unidos apoyó a los militares para tumbar el gobierno socialista. Estados Unidos temía que el socialismo y comunismo se extendería a Sudamérica y los soviéticos tendrían otro país aliado cerca de los Estados Unidos. Después, la Corte Suprema de Chile anunció públicamente que habían perdido la fe en el poder del gobierno del presidente Allende. El Congreso se unió y acusó al presidente de haber cometido actos inconstitucionales. Además, la situación económica estaba empeorándose y había una escasez de comida. Había huelgas generales durante cual la Policía Nacional fue llamada para dispersar a la gente varias veces. Coronel Roberto Soper. El coronel Soper estaba en cargo de un batallón de tanques. El 29 de junio de 1973, el coronel finalmente ya no pudo aguantar las ganas de tomar control del país y atentó con sus oficiales de su batallón un golpe de estado. En la mañana, él ordenó a su batallón y más de 80 soldados que marchen hacia la capital y rodeen el palacio presidencial, el Palacio La Moneda. La batalla que resultó no mató a muchos, menos que una docena.
pero lecciones importantes fueron aprendidas ese día, tanto por los militares que el gobierno socialista. Generales que estaban dentro del palacio presidencial llamaron a tropas leales al presidente para que combatan al batallón del coronel Super. Varios generales ordenaron a soldados que se rindan y tomaron control de la situación. El coronel se fugó a una base militar cercana, donde más tarde, pero antes de mediodía, fue encirculado por otro batallón y hecho hacer rendirse. El coronel fue encarcelado y después del golpe de estado del 11 de septiembre lo dejaron ir de la cárcel. El golpe de estado de Chile, el 11 de septiembre de 1973. Las cuatro cabezas de las Fuerzas Armadas, comandados por el general Augusto Pinochet, finalmente empezaron el golpe de estado. A las 7 de la mañana, el 11 de septiembre, fuerzas navales capturaron y tomaron control del puerto de Valparaíso. La infantería tomó control de las estaciones de radio y de televisión. El gobernador del área le informó al presidente Allende de las acciones que las fuerzas navales estaban cometiendo. El presidente y sus guardaespaldas inmediatamente fueron al Palacio La Moneda. Dentro de una hora, el palacio fue rodeado por varios batallones de tanques y soldados. La Fuerza Aérea empezó a bombardear otras estaciones de televisión y radio que no estaban bajo su control. El presidente no estaba en comunicación con nadie y todavía no sabía de la seriedad de las acciones militares. A las 9 de la mañana, las Fuerzas Armadas de Chile habían tomado control del país, menos el Palacio La Moneda. La Policía Nacional y los guardaespaldas del presidente todavía tenían soldados dentro del palacio que eran leales al presidente. Varios generales, incluyendo Pinochet, le dieron tiempo y oportunidades al presidente Allende de rendirse y declarar su presidencia final. El presidente rechazó las ofertas. Nunca quiso aceptar las acciones militares y dio su final discurso antes de mediodía por radio. Después de tratar varias veces de forzar al presidente Allende a abandonar el palacio, Pinochet ordenó que la Fuerza Aérea empiece a bombardear el palacio. Después que cayeron las bombas, una fuerza de infantería atacó el palacio con la ayuda de la Fuerza Aérea. Finalmente, a las 2:30 de la tarde, la fuerza de guardaespaldas se rindió. Después de una investigación, se dieron cuenta que después de dar su discurso, el presidente Allende se había suicidado con el mismo rifle que Fidel Castro le había regalado hace 2 años. El general Pinochet y las otras cabezas de las Fuerzas Armadas finalmente tomaron control de Chile. La dictadura del general Augusto Pinochet. El general y su junta de las cabezas de las Fuerzas Armadas
eran líderes de Chile hasta 1974, cuando el general Pinochet se declaró el presidente de la Junta. Él fue presidente de la Junta hasta 1980, cuando un voto general eligió una nueva constitución y nombraron a Pinochet como el presidente de Chile. Su presidencia duró 8 años. Durante este tiempo, la Junta Militar todavía servía como una cámara legislativa del gobierno chileno. Durante el reino de la Junta, e incluso después que Pinochet se declaró presidente de la Junta, muchas atrocidades ocurrieron. Violaciones de derechos humanos, asesinatos, terrorismo, incluso intimidación gubernamental. Todo ocurrió bajo la mano de Augusto Pinochet. La Caravana de la Muerte fue un grupo de soldados ordenados por Pinochet a asesinar a más de 90 personas chilenas y extranjeras que todavía apoyaban la presidencia del presidente Allende y su gobierno socialista. La presidencia de Pinochet duró de 1980 a 1988. Durante esta época, la dictadura militar se relajó más y más cada año. Después de la caída de la economía en el 82, el presidente empezó a permitir ciertas libertades, la libertad de la prensa, por ejemplo. En 1988, la gente eligió no permitirle servir su segunda presidencia a Pinochet. En 1989, un voto general eligió a Patricio Aylwin como el próximo presidente de Chile. Patricio Aylwin entró en poder en 1990, finalmente terminando la dictadura militar de Pinochet.